Sean bendecidos todos. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Me escuchan todos? Súbele porque no hablo fuerte. Tere, ¿ya me escuchas, Tere? Allá sí. No, sí está escuchando. Pues es un gusto estar en esta tarde con ustedes. Espero que se encuentren bendecidos. Nuevamente decía nuestro hermano Aniceto, bienvenidos los que nos acompañan por primera vez. Sean bienvenidos a este espacio, este lugar donde adoramos a un Dios vivo, ¿verdad? A un Dios que nos ha dado la vida eterna, porque hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en su Hijo Jesucristo. Amén. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que va ligado a la actividad que el día de mañana tendremos acerca de los bautismos. Y quiero empezar con un escenario que va ligado como a la condición de la caída del hombre. Si nosotros recordáramos, el primer pecado del hombre, ¿cuál fue? ¿La qué? La desobediencia. Mira, esta es una parte bien interesante. Satanás comienza con la parte de la desobediencia como un pilar fundamental en todo el detrimento de la humanidad. Y fíjate, cuando analizamos nuestro escenario cultural, social, una de las principales labores del enemigo es buscar que en nuestras vidas la desobediencia sea algo latente. Hoy en día podemos ver que vez tras vez es más difícil buscar la obediencia. Los que damos clases nos damos cuenta o percibimos que es más complejo buscar que alguien pueda decir, escucha, atiende y haz. Por muchas razones, ¿no? Hoy en día puedes decir, haz esto, y el joven ya puede decirte, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y tú quién eres? Tú no me mandas. A pesar de que a veces somos docentes, es impresionante. Lo mismo ocurre en los hogares, ¿verdad? Los hijos pueden escuchar una indicación de los padres. Eso ocurre en el mundo, ¿eh? Estoy hablando del contexto mundano. Gracias a Dios la iglesia vive otro contexto. Esperemos en Dios que sí. Pero mira qué ocurre. Aún en casa los hijos cuestionan todo. Y lamentablemente se ha malversado la cuestión con respecto a la fe, porque en el mundo puede haber muchas ideologías donde dicen que la fe debe ser ciega y el que tiene fe no tiene razonamiento. Y esa es una gran mentira. Nuestra fe se fortalece por el conocimiento de Dios. Y entre más conocemos a Dios, nuestra fe entonces aumenta. Esto es algo que el mundo no concibe. Pero algo importante que tenemos que entender es que cuando yo conozco a Dios, mi fe aumenta y entonces por ende obedezco porque sé quién es Dios. Y partiendo en esta idea fundamental o muy clara que tenemos que entender es, nosotros aquí no seguimos a Dios por una fe ciega, sin saber quién es, sin saber a dónde vamos, sin saber... No, gracias a Dios, fíjate, a diferencia de Abraham, que él sí salió sin saber a dónde iba, la bendición de parte de Dios hacia con nosotros es que sí sabemos a dónde vamos. Ve qué importancia. Por eso a Abraham se le dio un gran mérito, como el padre de la fe. Él dio pasos de fe sin saber a dónde iba. Pero nosotros, iglesia, sabemos a dónde vamos. Sabemos en quién confiamos, sabemos en quién nos sostenemos, sabemos quién nos sustenta día tras día, y eso es un don de Dios. Cuando dicen tú eres hombre de fe, no es que no sepas ciencia, no es que no sepas razonar, no es que seas un borrego guiado por alguien. Cuando decimos que tenemos fe, es porque tenemos un conocimiento pleno de quién es Dios y por qué le seguimos, por qué le alabamos, por qué le adoramos. No somos religiosos que solamente siguen a un hombre, somos hombres de fe que conscientemente alabamos al Dios vivo. Amén. Esa es la parte importante. Y entre más ciencia puedas estudiar, entre más conocimiento puedas tener del mundo, ese conocimiento nunca va a poder borrar lo que Dios es. Gloria a Dios. Entre más universidad tengas, entre más doctorados, licenciaturas, cuando nuestra fe es una fe genuina, nada podrá separarnos de lo que Dios es. Alabado sea su nombre. Y en eso nos gloriamos, y en eso nos gozamos, porque el Señor nos permite buscarle, obedecerle y servirle sin importar cuánta cosa tengamos aquí, porque hemos encontrado lo que es la verdad. Amén. Y de esa parte, hermano, nos gozamos y sostenemos nuestra fe ante el mundo, que muchas veces puede confrontarnos, ¿verdad?
pero servimos y seguimos al Dios vivo. Amén. Y entonces, en esta idea, hermanos, de la obediencia, en esta idea de lo que el Señor demanda de nosotros, pues el Señor establece ciertos lineamientos o ciertos criterios que como sus hijos, adheridos ahora a su cuerpo, pues también tenemos que aprender a seguir. Y no por algo ritual, no por algo condicionado, sino porque simplemente conozco a Dios y sé lo que Él pide, por lo tanto obedezco. Entonces, en esta introducción, pues vamos a profundizar sobre el bautismo como un acto de obediencia que Dios demanda a su pueblo para poder testificar que hemos sido nacidos o hemos sido salvos ahora en Cristo. Amén. Amado Señor, damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido alabar y bendecir tu nombre a través de nuestras palmas, a través de nuestros labios. Te damos gracias por tu amor, Señor, manifestado, Señor, en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, por esas dádivas conscientes e inconscientes, Señor, porque todo proviene de ti, Padre. Gracias, Señor, por las pruebas, gracias por las dificultades, gracias por la ausencia de salud o por nuestra salud, porque aún todo, Señor, proviene de ti y en todo tú eres exaltado, en todo tú eres alabado, Señor, porque tus hijos somos, Señor, y te pertenecemos a ti, Señor. Padre, no hay nada que se escape de tus manos, no hay nada que se escape de tu poder, de tu soberanía, Señor. Ayúdanos a dar pasos de fe, confiados en que tú nos sostienes todo el tiempo, Señor. Y en este tiempo, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento de tu palabra, a un punto que seamos desafiados, confrontados, Señor, para poder erradicar aquellas cosas que en nuestro corazón aún se encuentran titubeantes, Señor. Que afiancemos nuestra fe, que afiancemos con pasos de obediencia a tu palabra, a tu verdad, cada una de las decisiones de nuestra vida, Señor, y que, Padre, podamos dar testimonio genuino, Señor, de que tú eres nuestro Dios y que a ti te servimos y que a ti te adoramos, Señor. En tu nombre oramos, Señor, y en tus manos estamos, Padre. Amén. Amén. Y entonces, hermanos, comentaba que vamos a hablar acerca del bautismo y por qué el Señor demanda esta necesidad hacia la iglesia. Entonces vamos a empezar primeramente con la imagen de ser bautizados como una identificación con Cristo. Para ello quiero que me acompañes a Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Romanos 6, versículos 3 y 4. Bueno, vamos a leer desde el 1. ¿Ya lo tenemos? Romanos 6, 1 al 4. Entonces vamos a entender cómo el bautismo es una declaración pública de nuestra fe en Jesucristo y nuestra identificación con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Yo me identifico con Cristo a través de este acto. Mira, en el mundo se puede hacer como hay muchas simbologías de identificación hacia un grupo. Y no hablo sobre una parte sectaria, simplemente como un sentido de pertenencia. Cuando los niños van a la escuela, ¿qué los identifica en la calle que van en esa escuela? Su uniforme. Entonces, el uniforme que cuando los ves simplemente dicen, ese va en tal escuela, ¿sí? Cuando trabajas en una fábrica, ¿qué te identifica que trabajas en esa fábrica? El uniforme, ¿verdad? La credencial acá colgando, ¿verdad? Van las personas en el súper y traen sus gafetes, tú trabajas en tal lugar. Ya los identificamos, ¿no? Por cómo se visten, por cómo se ven. Siempre buscamos tener una identificación. Vamos a la parte turbia de la sociedad. Una banda, por ejemplo, que hace delincuencia, ¿qué usan para identificarse? Un saludo, unas señas, un tatuaje, un corte de cabello, ¿no? Los mejores amigos en la escuela, ¿qué hacen para identificarse que son del grupo de amigos? Se van juntos y se ponen un piercing todos en el mismo lugar, ¿no? Se rasuran una ceja porque todos son los amigos y hacen ciertos pactos y cosas ahí, los jóvenes del mundo, y hacen ese tipo de identificaciones. Entonces buscan un sentido de pertenencia, ¿a dónde? A un grupo. Y si lo vemos en ese escenario, la gente siempre anda buscando ese sentido de ¿qué? De pertenencia, ¿no? Cuando se van a la universidad, ¿verdad? Viene un juego y hay una porra y entonces o gritas el Huelum o gritas el Goya o lo que tenga cada universidad. Se identifica. Como nación, ¿verdad? Te vas al extranjero, escuchas el himno y te partes el corazón y cantas con todo pulmón porque es el himno de tu país. O juega tu selección, en fin.
cada quien busca un sentido de pertenencia a un grupo, ¿sí? Se ponen la camiseta azul, amarilla, rojinegra, cualquier cosa puede hacer que el hombre genere una pertenencia. Pues en el cuerpo de Cristo hay algo que también nos hace identificarnos ¿con quién? Con Cristo. Fíjate algo interesante. En el mundo busca pertenecer a algo. Mira cómo lo anhela, ¿no? Ya me compré mi tarjeta de soy fan, ya me compré mi tarjeta de yo pertenezco. Pero mira, en la iglesia el Señor dejó un símbolo de que pertenecemos a su cuerpo. Y es justamente lo que Romanos dice, mira, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? A ver, hermanos, esta pregunta que nos dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice la Escritura. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjate lo que está planteando aquí la Escritura. Dice, tú te conducías de una manera pecaminosa en tu vida sin Cristo. Y dice, oye, pero por su gracia soy salvo y a pesar de todo mi pecado, el Señor tuvo misericordia y me dio su gracia para salvarme. Pero eso no nos da la libertad de seguir viviendo de la misma manera porque ahora el Señor ha hecho un cambio en nuestras vidas. Ya no, dice, no, en ninguna manera. Lo que vivías, dice, apártalo porque ya no eres lo que eras antes. Y dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora dice el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Pablo le dice a los romanos, dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Aquí es un acto de identificación con la muerte que experimentó Cristo. Entonces, el bautismo es una identificación ¿con quién? Con Cristo. Yo me identifico con Cristo ¿mediante qué? Mediante el bautismo. Mediante el bautismo. En el judaísmo, ¿cuál era el simbolismo para decir soy judío? La circuncisión. Hoy algunas iglesias, ¿verdad?, sustituyen la circuncisión en infantes por el bautismo de infantes, los presbiterianos en particular. Es su forma de que ellos lo conciben. Nosotros creemos que el bautismo no es un simbolismo de aceptación, sino del testimonio público de lo que Cristo ya hizo ¿en dónde? En nuestras vidas, de una forma consciente y de una forma entendible, lo que yo ya he recibido del Padre. Y entonces dice la Escritura en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿por dónde? Por el bautismo. Entonces, ¿por qué no hacemos un bautismo de aspersión? Porque el bautismo, el de aspersión es, de hecho, agüita así, te salpico agua. ¿Por qué tenemos que hacer un bautismo de inmersión? Porque es un simbolismo de su muerte, sepultura y ¿qué? Y resurrección. Por eso no practicamos la aspersión. Tiene que ser una inmersión. Te sumerges, entras y sales. Y este simbolismo, este acto simbólico, observa, me dice, es una forma de identificarme con. Te voy a poner este ejemplo. Cuando vas a entrar en una empresa, primero te contratan y luego te dan el uniforme, ¿cierto? ¿Sí o no? En el cristianismo primero soy salvo y después soy ¿qué? Bautizado. ¿Entiendes la analogía? Primero Cristo hace la obra en mí para reconocer que soy pecador. Y cuando yo ya he reconocido que soy pecador por la obra del Espíritu Santo, entonces puedo dar este paso de identificación ¿con quién? Con Cristo. En síntesis, en esta primera parte, el bautismo no salva. El bautismo no limpia. Simplemente es una identificación ante todos que pertenezco a Cristo. Ahora dice la Escritura, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y mira la parte interesante. Dice, entonces aquí nos da a entender algo. El andar en vida nueva, dice, el bautismo es el inicio ¿de qué? De la nueva vida en Cristo, de una forma pública, testimonial, de cómo ha cambiado nuestra vida. De tal manera que si lo ligamos con los primeros versículos, dice, ya por tanto no puedo vivir de la misma manera que antes vivía. Ya no puedo vivir de la misma manera. Es como una responsabilidad ante el Padre, ante la iglesia, de que mi vida debe dar un testimonio diferente.
Ahora, hermanos, miren, muchas veces podemos caer en el engaño de decir, no, pues soy carne, soy pecador, si Pablo tenía esto, y podemos citar un montón de hombres de fe y citar toda su vida pecaminosa y decir, si ellos hicieron, pues cuanto más yo. Pero mira, el desafío que hace la Escritura con nosotros es, si has muerto al pecado, vive alejado ¿de qué? Del pecado. Vive alejado del pecado. No es como una permisividad que tenemos de decir, pues sigo como tenía mi vida antes. Dice, no, apártate, porque ahora has sido comprado a precio de sangre, no cualquier sangre, dice la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Entonces, en este primer punto, entendemos que el bautismo es una forma de identificarnos ¿con quién? Con Cristo, porque ahora Cristo mora en mi corazón. ¿Sí? Ahora, el bautismo, por tanto, también es un acto de obediencia. Mira, vamos a Mateo capítulo 28. Y aquí vamos a entender algo bien importante. El bautismo es un acto de obediencia. Para poder obedecer hay que ser conscientes de lo que me están mandando para que yo entonces ejecute esa acción. Mira, vamos a hacer algo. Tú mandas a alguien a hacer una cosa. Si la persona no entiende a qué lo mandaste, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Nada. ¿No? Te pongo en el escenario con mis alumnos. Explico un tema. Les digo, háganlo. ¿Hay dudas? No, nadie, calladitos. Y después de unos 5 minutos, todos así, haciendo todo menos lo que indiqué. Y ya me acerco, y bueno, ¿y por qué no estás haciendo? Es que no entendí. Y ahí vas de nuevo, tienes que explicar, y hasta que entiendan, hacen. Entonces, mira, yo no puedo obedecer una acción si antes no he comprendido qué tengo que hacer. Si yo no comprendo la razón. Entonces, en el bautismo, hermanos, yo no puedo forzar a alguien a que actúe de algo si Cristo mismo no ha alumbrado su corazón. Por tanto, no es de... imagínense que hiciéramos esto. Todos a cierta edad tienen que ser bautizados, como una regla general. ¿Quién tiene que hacer la obra en dónde? En nosotros. ¿Quién la hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que redarguye. Cuando yo he creído, entonces puedo ser ¿qué? Bautizado. Pero es una obra que el Señor hace ¿en dónde? En nuestras vidas. Porque si establecemos este tipo de normas, nos convertimos como, pues eso, ¿no? Un rito que tienes que cumplir ciertas características. Pero esto sucede cuando el Señor interviene en nosotros, en nuestros corazones. Mira, vamos entonces a Mateo 28, 19. ¿Dónde está esta enseñanza de un acto de obediencia? Desde el 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora fíjense bien. Primero el Señor lo que hace es declarar su autoridad para poder emitir una instrucción. ¿Tenía potestad para darnos una instrucción? Sí. Decía, ¿y qué potestad tenía? Toda potestad. Entonces, a ver, hermanos, si el Señor nos ha llamado a seguirle, ¿a quién tenemos que obedecer? Pues a Cristo. A Él le podrías decir no, le podrías decir no quiero, le podrías decir no es como tú piensas. Dile, ¿quién de nosotros podría decirle al Señor no? Vemos en la Escritura a aquellos que se atrevieron a decir no, al final ¿qué hicieron? Terminaron por cumplir su voluntad, aunque se resistieron. ¿Quién podrá altercar contra el Señor? Y entonces dice así, en el 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, aquí dice, esparzamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿en dónde? En todas partes, para que la obra de Cristo tenga un efecto en los corazones de aquel que la escucha. Ese es nuestro primer mandato, hermanos. ¿Y ese es un mandato para quiénes? Para todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Y no necesitas ser ungido como ministro, evangelista, con tus insignias de predicador. Dice, todos, si yo soy hijo, yo tengo este deber. Ahora después les dice, ¿cómo? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto,
el bautismo, fíjate muy bien aquí, lo que está manifestando es, sí, a ver, Señor, si el bautismo no me salva, ¿para qué bautizo? Si el bautismo no me salva, ¿para qué bautizo? Pues simplemente porque el Señor lo estableció y punto. ¿Es un acto de qué? De obediencia. Es un acto de obediencia. Yo obedezco al Señor Jesucristo porque Él lo determinó así, por lo tanto, obedezco. ¿No? Es lo mismo que dice el papá o la mamá. Oye, papá, está el joven altercando y dice, ¿por qué lo voy a hacer? Pues porque soy tu mamá, porque soy tu papá. Ya. ¿Me explico? Y en la escuela, ¿por qué tengo que hacer esto, maestro? Pues porque soy tu maestro. ¿No? Lamentablemente ya vienen otros escenarios donde después viene el papá y reclama, oye, ¿pero por qué? Bueno, pues enséñale usted. Hay pláticas de homeschool, ¿no? Es una realidad. Vienes a una iglesia a congregarte diciendo, quiero servir al Señor y no estás dispuesto a ser obediente a lo que el Señor establece, pues entonces ¿a qué venimos? Dices que no siento. ¿Sí? Y mira lo que dice el Señor aquí. Dice, porque ahorita vamos a ver el acto de obediencia, ¿cómo se manifiesta? Públicamente. A ver, yo me acuerdo cuando yo era del otro lado, como era estudiante, ¿cuántas veces yo quería salir a jugar y no hacer tarea? Muchas. ¿Pero qué tenía que hacer? Mi tarea, aunque no quisiera, porque era lo que necesitaba hacer. Cuando a mí me mandaban a lavar, vendía a mis papás atole, pan en la plaza, y me tocaba lavar los termos del atole, ¿no? Y olía bien feo porque era el atole que quedaba después de horas en el rayo del sol y tienes que destapar, salía el gasecito, olía bien feo, y me tocaba lavarlos. ¿Qué tengo que hacer? Obedeces, ¿no? Punto, te toca. Y en Cristo muchas veces, ¿cuántas veces le empezamos a poner condiciones? Eso no, Dios. Eso tampoco, Dios. Eso tampoco, Dios. Y entonces, ¿para qué dices que eres hijo de Dios? ¿Para qué dices que vienes a servir a Cristo? ¿Para qué dices que quieres entregar tu vida a Cristo si no estamos dispuestos a obedecer en plenitud? ¿De qué sirve, hermanos? Y mira lo que dice acá la Escritura en el 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Caray. O sea, la instrucción no solamente fue para estos hombres. Dice que, ellos aprendieron a bautizar y tenían que enseñar al siguiente que tenían que bautizar y tenían que enseñar. Me explico, no fue solamente un acto para una sola ocasión. Para la primera generación de la iglesia dice que fue un acto repetitivo, porque dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y entonces dice, cuando tú aprendas a evangelizar, cuando tú aprendas a discipular, en obediencia dice una promesa, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a estar el Señor contigo cuando seas obediente? Aguas, hermano. Porque cuando vas con la bandera de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero vives en desobediencia a su palabra, ten cuidado, no vas a poder hacer nada. Dice la Escritura que separados de Él, nada podremos hacer. No te engañes creyendo que como ya creíste, como que ya tu mamá oró por ti, porque ya viniste a la iglesia desde chiquillo, pero vives en tus deleites, vives en tu desobediencia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te lo tatúas aquí, es más. Ten cuidado. Porque el que el Señor esté con nosotros va ligado a lo que el Señor primero dijo, guarda y cumple. O sea, sé obediente y entonces estaré contigo. Sé obediente y entonces estaré ahí. Porque así lo dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero antes, ¿qué dijo el Señor? Haz esto, haz que guarda mis mandamientos, cumple mi palabra. Y entonces, hermanos, es como tratar de quitarnos a veces esa venda de los ojos de decir, pues yo medio que hago, medio que cumplo, medio que es que el mundo está bien difícil. Hermanos, la palabra es clara. ¿Cuánto de nuestra vida se somete a la voluntad de Dios? Entonces, a veces queremos toda la protección de Dios, pero sin el compromiso y la responsabilidad de ser obedientes. Es una realidad del hombre mismo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos solo recibir aguinaldos, sueldos, quincenas, bonos, sin haber trabajado? Amén. ¿No?
Yo sí, la verdad, mi corazón diría, qué padre sería el mundo donde me paguen sin ir a trabajar y hacer lo que yo quiera. Claro que sí. Pero el Señor también, aún en lo espiritual, que nos dice, no, tienes que cumplir una responsabilidad. Y no para que seas salvo, porque la salvación fue por gracia, sino para la dádiva de Dios que está pidiendo aquí a través de la Escritura. ¿No? Y digo, híjole, Señor, perdón, porque a veces sí anhelo esa cosa, ¿no? Quiero que estés conmigo, quiero que me ayudes a salir de mi problema, pero muchas veces nosotros nos caímos en ese lago pantanoso. Yo me fui a meter donde no tenía que meter. Y entonces, Señor, ayúdame, ¿no? Te da diabetes y tú te tomaste las cocas, ¿no? Le dices, Señor, sálvame de mi diabetes, pero tus 2 litros de coca diario, ¿quién te dijo tómatelos? ¿No? Entonces, hermanos, es como este acto consciente, ¿no? Mira, el siguiente punto es que es un testimonio público. ¿Qué es el bautismo? Es un testimonio público. Cuando nosotros hacemos este acto público, recordemos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde fue a ser bautizado? Al Jordán. ¿Y quién lo bautizó? Dice, vamos a Marcos capítulo 1, versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan. ¿En dónde? En el Jordán. Te pregunto, ¿Jesús necesitaba ser bautizado? ¿Qué hizo aquí? El Señor se bautiza para dar un testimonio con el ejemplo de lo que tendríamos que hacer también nosotros. ¿Te das cuenta? Él era Dios mismo, hecho hombre. Y sin embargo dice, así como yo os enseño, ustedes también deberán hacerlo. También deberán hacerlo. Y dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este testimonio público dio en evidencia de quién era Jesús. Y hermano, tal vez cuando te bautices no venga también la palomita y diga, pero ya estamos dando un testimonio ante muchos. Por tanto, es importante que cuando alguien se bautice no solamente vaya él y el pastor y se bauticen en lo oscuro, ¿no? ¿Quién tiene que dar testimonio también? La iglesia. ¿Quién da testimonio de ese acto? La iglesia. Y testificamos que ahora forma parte ¿de dónde? Del cuerpo. Ahora es mi hermano en Cristo, de tal manera que el día de mañana lo ve haciendo cosas malas. ¿Qué dice? Has abandonado tu vida de pecado. Y te exhorto, hermano, porque tú diste testimonio que perteneces al cuerpo de Cristo. ¿Y quién va a tener esa responsabilidad, hermanos? Todos nosotros. Todos nosotros, hermanos. Mira qué padre es esto. Cuando papás pensamos, híjole, ¿quién va a cuidar a mi hijo si no lo puedo andar viendo? Miren cuántos testigos somos. Para poder exhortar en el amor de Cristo a un joven que anda haciendo lo que no agrada a Dios. Nuestros ojos no alcanzan por más viscos que hagamos, pero miren, más de 70 ojos viendo a todos, cuidando el bien de todos. Gloria a Dios por ello, ¿no? Y más cuando un joven baja a las aguas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho, ¿no? Son más susceptibles, ¿no? De muchas tentaciones, que tal vez nosotros, aún como adultos, somos susceptibles, pero la madurez en Cristo nos permite resistirlas, ¿no? Tampoco quiero decir, imagínense, bajar a las aguas hasta que seas plenamente maduro, pues ahí te vas a quedar. ¿Cuándo vas a bajar a las aguas? ¿Me explico? Pero mira, el Señor dice, establece una relación para que podamos dar testimonio público. Y entonces, ese testimonio nos permite ser incorporados ¿a dónde? A la iglesia. Mira, Hechos 2:41. Pues este acto público nos da una incorporación ¿a dónde? Al cuerpo de Cristo, que tiene obligaciones y responsabilidades. Escucha bien, tiene obligaciones y responsabilidades. Y hermano, tal vez nosotros no te hemos dado una membresía, tu credencial de miembro congregante con tu lista de asistencia, tal vez no. Pero el hecho de que nos bauticemos nos da un sentido de pertenencia con Cristo, pero también de incorporación a un cuerpo local, que es la iglesia de Cristo, aquí en la tierra. Hechos 2:41. Ahora dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y inmediatamente dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron?
A la iglesia. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Yo te pregunto, si regresamos a Mateo 28, ¿cuál es la labor de la iglesia que vimos en Mateo 28? Discipular, hacer discípulos en todas las estrategias que se tengan que hacer. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? Los que se agreguen ¿a dónde? A la iglesia. Entonces entendemos lo siguiente: si yo me incorporo a la iglesia mediante la testificación de que Cristo hizo una obra de salvación en mi vida, entonces este es un acto donde yo me consagro para servirle. ¿Te das cuenta? Entonces la razón de mi existencia ahora en Cristo es que servirle. ¿Y cómo vamos a servirle? Testificando su evangelio. Ese es básico. Mi manera de servir es testificando su evangelio. ¿De qué manera y de qué forma? Hay multiforme gracia. Pero lo esencial es eso, cómo yo doy testimonio. Luego entonces yo te preguntaría, ¿cómo entonces puedo ir a testificar de Cristo si antes no he pasado este proceso? ¿Cómo? Con esta plenitud, ¿no? Ahora, sí hay ciertos escenarios, ¿no? Y a veces entramos como en esta disputa, ¿no? ¿En qué momento crucial podemos hacer este acto? Pero es algo que, por ejemplo, nosotros evangelizamos a niños. Les compartimos el evangelio desde que tienen 3 años de edad, ¿no? Imagínense, se caería el ministerio infantil si decimos, ¿para qué evangelizas si no se van a bautizar? Pero también la palabra nos dice acerca de la instrucción del niño en el camino del Señor. ¿Me explico? ¿Y qué vamos a esperar? A que él tenga una madurez, una comprensión de la palabra para que pueda decir, en verdad lo reconozco. Ya lo he escuchado, ya lo he vivido, ya lo he visto, pero ahora el Señor ha hablado ¿a dónde? A mi corazón. El Señor ha hablado ¿a dónde? A mi corazón. Y eso de verdad no es por una labor de convencimiento del hombre, es algo que el Señor toca. Y en eso también radica nuestra confianza, hermanos. ¿El tiempo de quién es? Del Señor. ¿Los tiempos son de quién? Del Señor. Si yo bajé a los 15, otro bajó a los 30, otros a los 50 las aguas, ¿de quién fue el tiempo? Y ahí descansa nuestra ¿qué? Nuestra paz. Porque los tiempos ¿de quién son? De Él. Es un tiempo perfecto de parte del Padre. Y entonces yo te decía que estos hombres fueron bautizados, se añadieron a la iglesia y entonces, fíjate, nos fortalece nuestro sentido de pertenencia, pero también de comunión. Ahora yo tengo que tener comunión unos con otros porque pertenezco a ese lugar. Imagínate una casa, en un hogar, donde cada quien llega a la hora que tenga que llegar, entra, saluda, bueno, ni saluda, se va a su cuarto. Y el día siguiente salen, abren la puerta y se van. ¿Te imaginas ese hogar? ¿Qué comunión habría en ese hogar? Y en la iglesia, ¿qué tendríamos que tener también? Tendremos que tener comunión. Yo ya formo parte ahora de este cuerpo, entonces tengo que buscar ¿qué? La comunión. Y es bien padre porque vamos conociendo, vamos aprendiendo unos de otros, ¿no? Cada vez que se puede compartir. Y hay muchos escenarios donde podemos tener comunión, ¿no? Hoy en una plática de homeschool podemos tener comunión. Yo no te conozco. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿No? Hay reunión de matrimonios al rato, es otro tiempo de ¿qué? De comunión. Mañana hay bautizos. Hay tiempos de ¿qué? De comunión. Puedes decir, yo no tengo tiempo de estar en la semana visitando. Bueno, no visites, pero aprovecha los espacios para tener comunión. Y luego entonces, también el bautismo nos permite tener un impacto en nuestra nueva vida. Entonces, el bautismo nos da un simbolismo de esta transformación y de nuestra nueva vida en Cristo. Segunda de Corintios 5:17 afirma esta idea. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Y hermanos, aquí no hablamos de un sentir sobrenatural en este acto. Gloria a Dios por aquellos que Dios les permite sentir algo así como wow, cuando son bajados a las aguas. Pero también gloria a Dios por aquellos que dicen, ay, no sentí nada, hasta me estaba ahogando. Sentí bien feo. ¿No? De los que nos toca bajar, les digo, hermano, agárrese la nariz así, se le olvida y traga agua. Es un trauma. Pero mira, gloria a Dios que no radica en eso. Porque fíjate, si nos basamos en esto, en sentimientos, ¿quién de nosotros podría decir, yo sí sentí así la palomita casi?
Por eso es un acto de ¿qué? De obediencia y de testimonio de lo que Dios establece, ¿no? Y hay de todo tipo. Hay alguien que lo toma tan especial que se compra su túnica, que le manda a bordar ahí su nombre y que la vuelve a colgar ahí. Esta es mi túnica de cuando me bauticé. Y hay otros que pueden decir, pues, hoy me vienen en chanclas, así me meto, ¿no? ¿Qué sentido le quieres dar? Pero al final decimos, eso no te da salvación. Si te bajes con una túnica blanca de lino con hilos dorados en oro, o te metas en las chanclas con que llegaste, es el símbolo lo que realmente importa. Amén. ¿Te acuerdas ahí cuando iban el eunuco? ¿Qué le dice? Aquí hay agua. ¿No? Así sucio, así como iba, bien no preparó la chancla, así como vámonos al agua. ¿Te das cuenta? O sea, no es un ritual, sino simplemente lo que simboliza. Entonces, 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, este entonces es un recordatorio de lo que ya Dios hizo en tu corazón. Es un recordatorio para tener presente, yo ya he entregado mi vida a Cristo. Lo he testificado públicamente y entonces es un recordatorio de lo que yo ya he hecho en Cristo. Mi vieja vida, dice, ha quedado atrás. Mi vida de pecado ha quedado atrás. Hemos sido renovados ¿en quién? En Cristo. Y hermanos, esto por ende nos lleva a tener un compromiso mutuo, ¿sí? El bautismo es el comienzo de una jornada de vida en Cristo. Una relación que nos compromete a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, con los principios de su verdad. Entonces, el bautismo no es el fin, sino un principio de vida consagrada al servicio de Cristo. Esa es la parte importante. Fíjate bien, es el principio de una vida consagrada al servicio de Cristo. Aguas con los que aquellos que bajan a las aguas y se desatienden del cuerpo. Ya soy bautizado y... Es más, pueden estar congregados, pero ¿en qué sirves? O peor aún, te bautizaste y ya te fuiste, ¿no? ¿Cuántos conocemos que vienen, se bautizan y pues, por si las dudas me bauticé con los cristianos, con los mormones, con los testigos y van buscando con todas las formas posibles de salvar su pellejo? ¿No? Para que amarre bien la salvación. Pero mira, en Cristo no es esto, o sea, yo me comprometo, vivo un compromiso ¿qué? Constante. Es un compromiso constante. Y esta parte es importante, ¿no? El tener este testimonio es una consagración manifiesta a todos de que mi vida tiene que darle la gloria y la honra al Señor Jesucristo, todas las cosas en las que me desenvuelvo y la forma en la que yo actúo. Entonces, si yo soy adherido a un cuerpo, ¿cuál es la función? Pues servir, ¿no? Ya llegué, yo soy riñón, pues actúa como riñón. Yo soy corazón, pues actúa como corazón. Porque los tumores hay que quitarlos, hermanos. Cuando llega un tumor, hay que sacarlo. ¿Qué eres? ¿Parte del cuerpo? Sí, pero soy tumor. Híjole, hay que extirpar. Y mira, hermano, esta parte de este compromiso constante, mira, la certeza, ¿quién nos la va a dar? Porque muchas veces podemos llegar a un punto de temor, de incertidumbre. ¿Y si vuelvo a fallar? ¿Y si me bautizo y mañana peco? Hermanos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Sí es una vida consagrada, sí es una vida en santidad ahora en Cristo, pero hermanos, ninguno de nosotros está exento de volver a caer. Pero para eso Dios puso a nuestro Señor Jesucristo como intercesor para que nuestros pecados sean confesados y a través de esa confesión busquemos el arrepentimiento en nuestros corazones. ¿Y qué hacemos? Seguimos adelante, seguimos firmes y adelantes, tropezadero tras tropezadero, pero ¿qué hacemos? Me mantengo firme, porque es esto. Somos, decía nuestro hermano Anis, ¿qué somos? ¿Pecadores o santos? Aquí todos con estrellitas. Es un grupo de pecadores que se consagran a Cristo diciendo, Señor, perdóname, límpiame una, otra vez, hermanos. El mundo, ¿cómo nos ve? Como esos santos aleluyos, ¿no? Dándose golpes de pecho de que no rompen un plato. Hipócritas, nos pueden decir. Y decimos, no, yo soy tan pecador como tú. La ventaja es que tengo a alguien que lava mi corazón, que me limpia, que
quita mis cargas de mi vida y me puede dar paz y tranquilidad para seguir adelante. Y me da la certeza y la garantía de que tengo un galardón en el cielo esperándome, por la vida eterna que tengo ¿en quién? En Cristo Jesús, aleluya. Esa es la diferencia, hermano. Por tanto, no tengas temor, pero tampoco abundes en el pecado como vimos. Consagra tu vida al Señor, ten fe y confianza que el Señor es con nosotros. Amado Señor, damos gracias por tu amor, damos gracias por tu palabra y damos gracias, Señor, porque muchos de nosotros, Señor, hoy podemos dar testimonio de que somos tus hijos. Gracias porque has puesto los medios, Señor, para que podamos reconocer públicamente, Señor, de que somos tus hijos. Gracias porque nos adhieres a tu cuerpo, Señor, como una señal a través del bautismo, Señor, para testificar que ahora nuestra vida está apartada para ti, para honrarte, para agradarte, para obedecerte, para seguirte, para servirte, Señor. Porque hemos encontrado en ti lo mejor que podíamos haber encontrado, Señor. Y damos gracias por este amor, Señor. Danos paz en nuestros corazones, Señor. Si tú has llamado nuestras vidas a tu servicio, si tú has llamado nuestras vidas al arrepentimiento, Señor, pon paz en nuestros corazones para que no titubeemos, para que demos pasos certeros de fe para decir: Padre, entrego mi vida a ti, Señor, porque tú ya has dado arrepentimiento en mi corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, por los que el día de mañana han de bajar a las aguas, Señor, y te ponemos en tus manos a aquellos que aún, Padre, pueden tener este temor o pueden tener esta incertidumbre, Señor, que tú hables a sus corazones y que tú les des la paz, la confianza, el valor y el compromiso de poder tener esa valentía, Señor, para decir: también somos tus hijos y queremos obedecerte, Señor. Te agradecemos por tu amor, te agradecemos por este sello que has puesto en nosotros, Señor, para poder dar testimonio de esta iglesia que es viva, que es eficaz, Señor, para cumplir un propósito de ir al mundo, Señor, a compartir tu palabra, a compartir el evangelio que da vida, Señor, a compartir la esperanza de vida eterna con aquel que aún no la tiene, Señor. Y Padre, si aquellos que han decidido bajar a las aguas, Señor, el día de hoy están sin manifestar este servicio, Señor, yo te ruego que también hables a sus corazones, porque no solamente es bajar a las aguas y decir que somos, sino que vivamos, que obedezcamos, que tengamos un compromiso y una responsabilidad constante contigo primeramente, no ante el hombre, sino a ti, Padre. Ayúdanos a reconocer, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Perdónanos, Padre, si buscamos tu favor, si buscamos tu bendición sin antes haber sido obedientes. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a someternos en amor, en humildad, a tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú obras en nuestros corazones, mi Señor. Amén y amén. Amén, hermano.